Disto toda a verdade é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira onde não é chamado. Bienvenidos a bordo, a un domingo que hoy es más importante que el domingo próximo. A pesar de que el domingo próximo empiezan las elecciones presidenciales. ¿Y por qué digo que es más importante? Porque hoy fue el Día de la Madre. Particular día para aquellos que no la tenemos y para aquellos otros que sí la tienen, como el caso de Javier. Pero bueno, de pronto uno toma el episodio como una cuestión cotidiana de comercialización, pero el recuerdo es importante, clave, determinante en la vida de uno. No voy a contar la historia de mi madre, que sí merecería un libro, pero tenemos que pasar al domingo próximo, porque en el domingo próximo se van a definir parte de nuestro futuro, de nuestra vida, y ya hoy estamos con graves problemas de todo tipo, y no sabemos qué es lo que va a pasar el domingo. Claro. Porque ustedes recordarán que en otras elecciones nos atiborraban de encuestas, que ganaba Juan, que sacaba 12,3, y había otro encuestador que decía que en realidad iba a sacar 12,2 o 12,5. Hoy en rigor ya no es que los encuestadores fallaron, ya nadie cree en las encuestas, claro. Y además hay menos encuestas. Más allá de que cada partido tiene la suya. Sí, aparte fallaron por mucho las encuestas, ¿no? Ninguna vio venir que Milei iba a ser el primero, las encuestas en Mendoza fallaron, las encuestas en Chaco fallaron, ya no el margen de error. Estamos hablando de fallos muy grandes, sobre todo en las tendencias. Exacto, y también habrá que observar que al margen de los cambios y los resultados, la sociedad está modificándose en forma casi vertiginosa, ¿no? Producto de eso es la situación que se está viviendo, que empieza mañana. ¿Por qué mañana? Y porque venimos arrastrando toda una situación económica muy compleja, muy particular, y hoy hay varias empresas importantes de la Argentina que sienten la presión del gobierno, por ejemplo, cerealeras, para que las empresas liquiden dólares. Porque el gran problema hay una preocupación muy grande con lo que va a pasar con el dólar esta semana corta de 4 días. Exacto. Antes de las elecciones el gobierno está muy preocupado porque el dólar no siga subiendo, no se le siga escapando. Bueno, Javier, y ustedes y Javier, ¿se imaginan la preocupación que va a haber el próximo domingo a la noche si un solo candidato gana? Si hay uno que consigue desprenderse de los otros 4 y accede a la presidencia de la Nación el próximo domingo, lo que va a ser el lunes siguiente. ¿Qué pasará ese lunes, no? Todos presagian un lunes negro. O no sé. No, pero hay una inquietud muy grande sobre lo que va a suceder ese lunes y en general los cálculos, teniendo en cuenta que hubo congelamiento de tarifas, congelamiento de combustibles, que se pisó el dólar oficial y demás cuestiones. Bueno, todo eso se va a tener que ir solucionando seguramente o después del lunes o después del balotaje. Y eso va a ser complicado para la Argentina. Pero el lunes empieza la gran expectativa, el lunes de la semana próxima, dentro de 7 días. Esa noche, aparte de festejar o no festejar, lo cierto es que vamos a enfrentar una situación absolutamente nueva en la Argentina. Y además, quizá, aunque uno no quiere ser agorero, de corta duración. Porque si te tocara a vos ser presidente el próximo domingo y tenés el panorama económico que existe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la política actual del gobierno? Que el famoso plan aguantar, si no se da un buen resultado, no aguantaría. Me parece que está desfondado. Pero bueno, suspendamos eso para avisar en principio que esta noche no solo vamos a hablar nosotros, como hacemos siempre, sino que tenemos 2 invitados. Un invitado en el corazón del conflicto, si queremos decir que es un conflicto, que es las elecciones hoy en Ecuador,
donde se está perfilando como ganador el candidato Noboa, un hombre de 35 años, y quien está allá en Ecuador y con el cual vamos a conversar es Jaime Durán Barba, que por otra parte fue, digamos, docente, consultor del padre de este que hoy es elegido presidente. Es un tema fascinante porque además a Jaime le vamos a preguntar algo sobre la Argentina. Claro, uno de los hombres que más conoce de la política argentina también. Exacto. Y también vamos a tener, pero en esta ocasión acá sentados con nosotros, alguien que no solo ha estado en Tel Aviv, que no solo ha estado en Jerusalén, que no solo ha estado en todos los lugares de Israel, que conoce a las Fuerzas Armadas israelíes, a los políticos, a los líderes religiosos, sino que también ha estado en Gaza. Y ha estado muchos años. Es Mariano Causino, que fue embajador argentino en Israel. Y sospecho que a esta altura, como no es embajador de carrera, va a estar despojado de algunas de esas debilidades diplomáticas por el cual todos esquivan la opinión. En ese caso esperamos que lo de él sea diferente, nos confronte con la realidad. Javier, hay dos temas fundamentales que uno es una novedad para la sociedad política argentina con relación al próximo domingo. Ha tenido que viene sí, el titular de Indra. Indra es ese complejo tecnológico tan desarrollado que controla, determina... Es el escrutinio. Exactamente. Perdón, ¿sí? ¿Querés seguir vos? No, pero era porque me parecía que la palabra indicada es escrutinio. Perfecto. Sí. La que describía todo lo que ibas a decir. Esperemos que el Día del Padre sea de otra manera. Escúchame, viene el presidente de Indra, sí, reclamado por los partidos opositores. ¿Por qué razón? Porque Indra está siempre bajo sospecha de que está con el gobierno de turno y porque ha tenido episodios en varios países donde se objetó el control de Indra. Sí, te iba a decir, no solo sospechas, tiene denuncias. Exacto. En algunos países por cómo manejó, cómo realizó el escrutinio en las elecciones. Exacto. Ahora los distintos partidos, tanto del candidato de Milei como de los candidatos de Patricia Bullrich, han reclamado que den explicaciones sobre cómo va a ser el escrutinio, como dice Javier, el próximo domingo. A propósito, para evitar fraudes, porque esto es para evitar fraudes, Sí. ¿no convendría que los encargados del tema electoral evitaran que la gente entre con celulares al cuarto oscuro? ¿Por qué? Porque me parece que hay una trapisonda con los celulares. Pero No, una novedosa trapisonda. una novedosa, sí, porque las otras, las boletas, Sí, si faltan, no imprimir faltan. boletas raras. Bueno, eso ya creo que Sí. ya pasó. No sé si pasó o no, pero... Es parte de la cultura argentina en algún Exacto. sentido. Les recuerdo, el domingo próximo no solo hay elecciones, hay la importancia del resultado, porque, insisto, si hay un solo ganador, la situación del país cambia al día siguiente. Y si hay Claro, y el tiempo hasta el 10 de diciembre, que es cuando cambia el mandato, es muy largo. Exacto. Y si hay dos ganadores y compiten después uno de ellos, y uno es de este gobierno, la situación también va a ser ardua. Va a ser mucho peor porque uno intuye que si hicieron todo este esfuerzo de triplicar el gasto para llegar competitivo electoralmente, no nos queremos imaginar la inyección de pesos que le van a poner a la economía, a la Argentina, si tiene que ser competitivo para un balotaje, Sergio Massa. Además de la inyección de pesos, la consecuente inflación que va a haber. Pero vamos al comportamiento de los últimos tres candidatos. No es que uno postergue a la señora Bregman o a Schiaretti, pero la verdad que hasta ahora no parecen reunir un caudal suficiente de votos para pretender la presidencia. Por ahí sirven para después colaborar en la segunda vuelta con alguno de los candidatos. Pero empecemos con Patricia Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich tuvo una semana muy movida,
Primero porque tuvo que hacer frente a este escándalo que hubo con los famosos audios de Carlos Melconian, que lo desmintieron primero que eran inteligencia artificial, después que estaban editados. Bueno, confuso episodio del cual me parece que no lo sortearon del todo bien, pero sobre todo, como dijo Patricia, para tratar de que no se hable más de eso y se hable de otra cosa, anunció a su jefe, a quién sería su jefe de gabinete, en nada más ni nada menos que la persona de Horacio Rodríguez Larreta, el hombre al que ella venció en las PASO. ¿Y entonces? Y con el que no simpatizaba o tenía juicios de valores poco felices. ¿Te acordás que decía de Horacio Rodríguez hace muy poco tiempo, decía cosas como esta? He convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de gabinete de ministros del Gobierno de la Nación. A partir del 10 de diciembre, con la capacidad que Horacio ha demostrado en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso querías vos? No era ese, era un video en el que ella, ¿te acordás que ella señalaba que Horacio era Massa? Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales eran Massa. Eso lo dijo hace, si querés ahora sí lo podemos repasar. A ver. Ese video lo que decía Patricia Horacio. Porque también otro mito ahí, dando vuelta. No, pero no es mito, nos conocemos hace 28 años, compartimos muchas cosas, viajes, tiempo de familias, trabajos. Director, me parece que alguien tomó de más en el Día de la Madre. Están bien los botones hoy. Ahí está, bueno, ya lo vamos a... El video en cuestión... No me hagas ver videos. Exacto, el video en cuestión era que Patricia decía, o acusaba o señalaba a Horacio Rodríguez Larreta por decir que era Massa. Era el hombre de Massa, era amigo de Massa, compañero de Massa y socio de Massa. Así que, bueno, ahora lo anuncia como su jefe de gabinete. Toda una curiosidad o tal vez una situación electoral por alguna encuesta que no le está favoreciendo. Ahora, esto de Patricia, de presentarse con Melconian cuando Melconian está siendo, digamos, señalado o escuchado, por la administración inclusive de Macri, sospecho, ¿le convenía, no le convenía insistir con llevarlo a Melconian? Es una pregunta que uno debería hacerse. La otra es, ¿por qué Patricia negoció durante 3 días con Horacio Rodríguez Larreta y nunca le pidió consejo a Mauricio Macri? Y simplemente le avisó, lo voy a poner a Horacio de jefe de gabinete de mi gobierno, cuando en verdad Patricia, el día que ganó la interna, debió haber dicho, a mi derrotado lo voy a convocar para mi gobierno, para que sea mi jefe de gabinete, porque ha sido un buen jefe de gabinete en otros periodos y ha administrado bien la ciudad. Y fíjate la curiosidad también de que anuncia el jefe de gabinete, que es Horacio Rodríguez Larreta, y hace una semana, cuando hacíamos el debate, en la UBA se reunieron todos los funcionarios relevantes de Juntos por el Cambio y no salió en la foto Horacio Rodríguez Larreta. Seguramente porque estaba Mauricio Macri, pero lo cierto es que el que sería el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, hoy anunciado, la semana pasada no estaba ni siquiera en la foto. O sea que no sabemos si estos episodios con Patricia, tanto el de llevar a Melconian a la televisión, de haber desplazado al ex ministro de Economía que tenía Inspectore, que era Luciano Laspina, y esto de Horacio Rodríguez Larreta es parte de una estrategia o parte de una situación de emergencia con la cual, por ejemplo, lo de Rodríguez Larreta, si es que tiene votos propios, en alguna medida esos votos van a servirle a Patricia para competir con un poco más de paridad en relación a los comicios del domingo próximo. 2 cuestiones más. Nos queda Massa. Sí, y nos queda una cosita antes de... También una conducta, si querés, que no fue similar, porque a Milman, por la misma situación o con acusaciones similares, lo corrieron muy rápidamente. Era la mano derecha de Patricia, y con Melconian hubo como una defensa superior con esta cuestión de las operaciones y demás indicaciones sobre los audios. Pero las acusaciones eran similares. Bueno, cuando llegás al borde del precipicio, yo te diría que tanto el capítulo Massa como el capítulo Milei lo reservamos para después de esta entrevista que vamos a tener ahora en directo con Jaime Durán Barba. Si lo tenemos, Jaime, buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto, qué gusto saludarte. Ahí está, acá estamos con Javier, deseoso para conocer los últimos números ahí de Ecuador, qué es lo que ha pasado con
el compañero Correa, si desde el exterior ha podido dominar la elección o la ha perdido. No, definitivamente perdió. El nuevo presidente es Daniel Noboa, un joven de 35 años, graduado hace poco en la universidad en la que yo enseño, la George Washington University. Él sacó una maestría en campañas electorales y se ve que le sirvió. Pero hay una distancia entre 5 y 6 puntos de Daniel sobre la candidata de Correa, que en realidad era Correa, porque ella tuvo muy poca participación. Fue Rafael el que protagonizó la campaña de la Revolución Ciudadana. Ahora, Jaime, la situación en Ecuador es una situación inquietante, porque han llegado a las elecciones en forma, digamos, repentina, no estaba en los cálculos, ha sido parte de una situación de conflicto social y económico que hay en el país. ¿De qué modo este señor continúa la política de Lasso, impone una nueva política? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en Ecuador? Porque sospecho que si vos asesoraste al padre, que nunca ganó, me parece que ahora debes tener alguna relación con el hijo, que sí ganó. Al padre no le asesoré nunca, eso fue un mito que siempre estuvo en las redes. Ah, sí. Yo con Álvaro tengo buena relación de amistad, pero no le asesoré políticamente nunca. A Daniel lo conozco mucho, pues él ha sido alumno en la universidad y obviamente tenemos una muy buena relación. Pero Daniel no tiene nada que ver con el gobierno de Lasso tampoco. Ecuador está completamente atomizado en grupos que son inconexos entre sí. Y Daniel no representa a ningún partido, a ninguna tendencia. No fue apoyado por ningún alcalde. Los alcaldes de Quito y Guayaquil, que son las dos ciudades que concentran el 50% del electorado, son del partido de Correa. Daniel no tuvo el apoyo de ningún alcalde, ningún gobernador, ningún diputado, ningún personaje político importante. Fue él solo, con gente totalmente nueva. Correa sí tiene un enorme aparataje de quienes fueron sus ministros, tiene muchos alcaldes, muchos gobernadores, y puso toda esa maquinaria a funcionar. Fíjate que vuelve a pasar lo mismo que en todos los países de América Latina. Un personaje como Boris, como Castillo, como fue en su momento Lasso, no tenían el apoyo de ningún partido importante tradicional de su país, y terminan ganándole al aparato de los partidos desde actitudes muy individuales, muy aisladas. En todos los casos, y también le pasa eso a Daniel, llegaron con minorías muy pequeñitas en el Congreso. Daniel no va a tener sino un 15% o 20% del Congreso. Y el tema de la gobernabilidad es complejo para este tipo de dirigentes. Eso sería, Javier, como vos me decías, una suerte de comparación probable con Milei. Tal vez, claro, todo el tema de la gobernabilidad. En el caso que Milei ganara las elecciones en la Argentina. Es un caso semejante a Milei, muy semejante a Castillo en Perú, que es lo más parecido que he encontrado a Milei, muy semejante a Boric en Chile. Son estos nuevos liderazgos que surgen por todo lado ante el desmoronamiento de los partidos tradicionales. O sea, en Colombia siempre gobernaron conservadores y liberales, y ahora está Petro, y no pasaron a la segunda vuelta ni conservadores ni liberales. En Chile no pasaron a la segunda vuelta ni la Concertación ni la derecha. No pasaron simplemente. En Perú, APRA y Acción Popular desaparecieron. En Ecuador, Socialcristianos y Izquierda Democrática desaparecieron. Son estas nuevas figuras individuales, sin partidos, sin mayor pertenencia ideológica tampoco, con ideologías nuevas o formas de ver el mundo nuevas, que son hijos de la Internet. A su manera lo son también Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Ahora, este resultado de hoy en Ecuador, en alguna medida, si uno busca como referencia a Milei con el caso de Noboa, inevitablemente uno tiene que ir a la referencia de Correa con Cristina. Es también el apagón
no solo de Correa, sino de figuras como Cristina de Kirchner, que varias veces lo recogió a Correa. Yo creo que definitivamente ese fenómeno que fue el socialismo del siglo XXI agoniza de una manera dramática. Se metieron en ese lío dos dictaduras militares primitivas, la de Nicaragua y la de Venezuela. Fue la ruina de los antiguos partidos, y en mi artículo de perfil que publiqué el día de hoy, sí, me refería a esas izquierdas como los jarrones chinos que se reúnen en Puebla. Los 60 líderes que se reúnen en Puebla, ninguno puede llegar a presidente nunca, excepto Claudia, que es la candidata de AMLO que puede ser presidente de México. Pero los demás son izquierdistas retirados que toman el cafecito hablando de la acorazada Potiomkin. Bueno, Potiomkin fue bastante importante en Ucrania en algún momento, no, aparte del acorazado. Pero podemos venir un poco a la Argentina. Vos que has estado tan cerca del PRO en otros tiempos, ¿cómo ves ahora el rol último, los episodios que rodean, y que vas a venir a la Argentina, creo que la semana próxima? ¿Cómo ves el rol de Patricia después de haberle ganado a Horacio y parece que haber gastado infinidad de pólvora en esa batalla contra Horacio y que se quedó con menos combustible para el orden nacional? Creo que el PRO perdió mucho el vuelo que tenía de ser algo nuevo, distinto, como fue a partir del 2005, cuando Macri fue candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, luego a jefe de gobierno 2 veces, cuando Narváez encabezó las listas de la provincia derrotando a Kirchner, cuando María Eugenia fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En toda esa época hubo una comunicación completamente moderna, a su manera parecida a la de Milei. Era un Macri que saltaba el bache, que repartía globitos, que hacía cosas que fastidiaban a las personas con formación tradicional. Yo siempre digo que hay cosas que a mi abuelita le encantarían, y eso es lo que hacen los candidatos que pierden. Hay cosas que a mi abuelita le habrían indignado, y esas son las cosas que hacen los candidatos que ganan. Saltan el bache, salen con motosierras, tienen expresiones que enojan a la forma tradicional de hacer política. Es lo común que tienen todos, porque no es un tema ideológico. Boric y Castillo son de izquierda, Bolsonaro es de derecha, Milei no sé de qué es, pero probablemente de derecha. No tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con estilos de comunicación novedosos, con vida, en que vos ves la campaña. Mira una concentración de Milei, la gente moviéndose, gritando, diciendo cosas, agitando. Ve una concentración de Juntos por el Cambio o del Frente para la Victoria, o se llama Patria Unida, esa cosa nueva. Sí. La misma cosa, kirchnerismo. Siempre señores aburridos, serios y viejos. Casi todos hombres. En Milei ves casi muchas mujeres. Y ese patrón es el mismo que ves con Daniel Noboa aquí en Ecuador, que es joven. Correa es de la vieja izquierda que cree esas cosas que yo creía también a los 15 años. Están todavía viendo si logran que Estados Unidos salga de Vietnam, no se dan cuenta que ya salió hace rato y que Vietnam es capitalista. Son personas anacrónicas que están con una izquierda que se murió, pero ellos creen que todavía vive. Ahora, Jaime, siendo que sos un especialista en campañas electorales y habiendo estado tan vinculado al PRO y a Juntos por el Cambio, ¿crees que esta campaña de Patricia Bullrich, en la que primero realza la figura de Melconian, después la esconde, después aparecen estas cuestiones de los audios en las que no se sabe si salen bien, por lo menos en materia de comunicación, ahora nombrar a Rodríguez Larreta, ¿crees que es una campaña errática la campaña electoral de Patricia o vos crees que está bien el norte que tienen, es el aconsejable? Lo que le distinguió al PRO originalmente y después de Juntos por el Cambio es tener estrategia. Eran planes muy claros en los que estaba calculada aún la equivocación comunicacionalmente. No me meto yo nunca en lo que es el manejo de la realidad, pero comunicacionalmente fueron así. La campaña de Patricia efectivamente es errática, es de ratos muy anticuada, en una época en la que
hay un rechazo general contra los políticos y contra las autoridades. No se debe hacer un spot con todos los gobernadores que me apoyan. Macri no lo hizo nunca, habría perdido. Horacio también tuvo ese error en la campaña para la interna. Tomarse fotos con gobernadores, intendentes. Macri nunca se tomó una foto con ningún intendente ni gobernador en 10 años, desde el 2005 hasta el 2015. Y tampoco Boric, y tampoco Castillo, y tampoco Daniel, ninguno de los que ganan se anclan en la vieja política. Los temas son distintos también porque en Argentina tenemos algo bien gracioso, y es que tenemos la izquierda más antidiluviana del mundo, es una izquierda jaurásica. Bregman y todos ellos están bien en la derecha, ¿no? Ese es el viejo comunismo que a mí me parecía sensato cuando era adolescente, pero que se acabó, voló ideológicamente por los aires con la revolución del mayo del 68, y ahora no existe. Ese tipo de pensamiento solamente existe en Cuba y en Corea del Norte, que son el uno una ruina que navega en el mar de los sargazos y el otro un proyecto monárquico de un loco. Pero ya no existe comunismo, no existe economía centralmente planificada. Esa izquierda ya desapareció. No. Rusia es un país capitalista, China es capitalista, Camboya, Vietnam son países capitalistas exitosos, además, que con una economía de mercado se están desarrollando. Ahora, pero la economía esa centralmente planificada desapareció. Ahora, según tu esquema, según lo que estás planteando de esta suerte de que los resultados electorales van a estar dados más por las formas que por el contenido, da la impresión de que vos estás como vislumbrando de que el posible ganador de las elecciones en la Argentina sea más Milei, porque reúne todas esas condiciones, digamos, teatrales, artísticas, que están en su naturaleza y no en los otros candidatos, y que ni siquiera tiene vínculo o tiene en todo caso un particular encono con el mundo de la izquierda. Claro, yo eso lo he defendido hace años, y en tu programa lo defendí hace años y tú lo tomaste un poco a broma, pero yo pienso que izquierda o innovación ahora no tiene nada que ver con esas actitudes antiguas de los marxistas. Esa fue una ideología interesante que caducó cuando acabó la Guerra Fría, pero la innovación, el cambio de la humanidad, está en Silicon Valley, está en la ciencia, está en la tecnología, está en nuevas formas de ver la vida que no tienen nada que ver con los países que fueron del socialismo real, la Unión Soviética, los países ocupados por la Unión Soviética, China, etcétera, que eran países eminentemente machistas. ¿Cuándo viste tú un secretario general de un partido comunista mujer? Nunca. No. ¿Cuándo viste dirigiendo a Rusia, a China, a Polonia socialista, a cualquiera de esos países a una mujer? Nunca. ¿Qué hacían con los homosexuales? Los perseguían. Suecia instauró el asilo sexual para lograr que sobrevivan los homosexuales que eran perseguidos por Che Guevara, que era un homófobo brutal. Esa era la antigua izquierda. No es crítica, es descripción. Eran así. Yo creo que la innovación, el futuro, la revolución de fondo, está ahorita en cómo nosotros nos vinculamos con la robótica, cómo nos vinculamos con la inteligencia artificial, la impresión 3D, esa sociedad descomunalmente rica y poderosa que ha surgido en los grandes polos científicos académicos del mundo. Berkeley, Sensei, Oxford, más que Oxford, Cambridge, es la ciencia, es el futuro. Esa es la revolución. Y de alguna manera estas formas descontextualizadas de la vieja política, en que hay un señor serio con corbata que habla del comunismo y otro que habla del capitalismo, y los dos aburren al 90% de la gente, estas nuevas formas son las que están imponiéndose en el mundo. Todavía se va a ir abriendo paso a este nuevo tipo de democracia, pero es la democracia que llegó en una sociedad en que la gente se volvió rebelde. La gente ahora cree en el celular como Dios, no lee textos, no lee programas, no cree en ideologías, pero es enormemente sensible a determinadas actitudes. Si vos pateas un perro, estás en serios problemas y pierdes la elección.
Si vos dices que eres comunista o no eres comunista, nadie entiende lo que es comunismo y no le importa un rabo. Jaime, te prometo que para la semana próxima que vos vas a estar acá en Buenos Aires y que espero poder estar en comunicación con Javier y vos durante el domingo de las elecciones, nos vamos a sacar la corbata. Sí, yo quiero una cortita antes. ¿Quiere una cortita? Yo quiero una cortita, Jaime, antes porque comparaste el fenómeno Milei con Petro, con Boric, con Castillo, todos hombres que triunfaron. ¿Crees que el domingo el resultado en la Argentina va a ir por ese lado? Noto algo más, perdón. Triunfaron y tienen unas catástrofes descomunales de gobierno. Está bien, cierto. Castillo ya se cayó. Lazo ya se cayó. Boric ya estaría caído si no fuese porque Chile es un país tan conservador que eligió a un gobierno comunista, el único de América. Son tan conservadores los chilenos que hicieron eso. Pero lo de Petro es impresionante. Estuve hace 15 días vinculado a Colombia y la impopularidad de Petro es descomunal. Casi se cae el estadio cuando Petro entró al estadio. Le gritaban todo lo que se le puede gritar a un ser humano. El mismo Lula, que fue un personaje icónico de Brasil, con quien tuve alguna relación y asesoré a la candidata Marina Silva contra su candidata Dilma Rousseff, está viejito. O sea, esto de creer que Maduro es un líder de la revolución es para dinosaurios. Son antiguos dinosaurios que creen que este señor que acaba de decir que Cristo fue un palestino crucificado por el imperialismo español, creen que este tipo puede ser el líder revolucionario. No es un líder revolucionario, es un aspirante a sargento de cuarta categoría. Gracias, Jaime. El próximo domingo nos vemos. Hablamos antes, eso sí, y te prometo, vamos a estar sin corbata, aún los dinosaurios como yo. Gracias y nos vemos. Yo cuando critico la tercera edad digo que no se critique, que no es con ningún mal ánimo, porque yo soy de la cuarta edad, así que no tengo ningún problema. Está bien. Te voy a contar cuando vengas a Buenos Aires cómo le dicen a los viejos, como vos o como yo. La nueva jerga. Perfecto, va a ser un gusto verte y va a ser para mí una alegría estar otra vez en Buenos Aires pronto. Gracias, Jaime. Muy gentil por el reportaje. Gracias a ustedes. Antes de que Javier nos mande a un corte, les vamos a pedir al director que pase un recuerdo de alguien que ya perdió, que perdió hoy, y de alguien que está en un proceso de retroceso, que es parte del peronismo, que todavía tiene, como decía Jaime Durán Barbas, una suerte de remembranzas sobre el tema de la izquierda, sobre el tema de la Revolución Cubana, gente que vive en 1958. Claro. Por favor, director, me festeja esta canción el video de que Correa comparte cantando. Correa cantando en la casa. Hoy tenemos problemas con los videos. Estamos con problemas con el video. Lo vamos a pasar igual en este programa después de este corte comercial que va a hacer Javier García. Porque antes del corte vamos a una pequeña recomendación, que es: en estas elecciones se celebra algo más que las elecciones presidenciales. Además celebramos 40 años de democracia y no hay mejor manera de hacerlo que cumpliendo con nuestro derecho y deber de votar. Mirá. Hacé oír tu voz sobre la Argentina que querés. Tu voto cuenta y es hora de que hable. Vamos a votar. Teníamos la deuda del video, de ese video en la casa del legislador kirchnerista y albertista. Acá estamos con el ex embajador Causino, y estaba recordando uno de los momentos en que vino Correa a la Argentina. Ha venido algunas veces a compartir el cumpleaños con Cristina Fernández de Kirchner, que es una especie
protectorado que ella tiene sobre Correa. Y esta es otra reunión que hubo con varios personajes, algunos artísticos, varios cafieristas, que, como decía el propio Durán Barba, están con la vuelta, el regreso, con la añoranza de lo que era la Revolución Cubana, y que en este caso ellos están festejando la canción de Carlos Puebla sobre el Che Guevara, y que es un recuerdo para que lo tengamos en cuenta. Comandante Che Guevara, vamos revolucionario. Bien, Kiko. ¡Esa con la firmeza de tu brazo libertario, y aquí se queda la Veo que estaba el gobernador Kicillof, Sí, claro. que se suponía que era peronista. ¿O no? No sé, ahora dice que es peronista. En ese momento, que no hace tanto, parece que no era tan peronista. Pero bueno, hay una mezcla también de peronistas, y también importante homofóbicos. Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, ¿no? Exacto, sigue prófugo. Y antes de empezar a charlar sobre la guerra, el avance ahora de Israel sobre Gaza y la posibilidad de una multiplicación bélica en toda la región, nos quedaban dos breves circunstancias de los cuarteles tanto de Massa como de Milei. Dimos ya el de Patricia, y lo de Massa, ¿qué es lo que está queriendo Massa ahora? Tratar de que todo aguante. Tratar de que aguante el dólar, de que no haya grandes novedades en estos 4 días, sobre todo en noticias económicas y sobre todo con relación al dólar. Para eso lo pusieron preso. Están haciendo, claro, al croata, a los chinos que tenían dólares y que los contaron manualmente. No es lo mismo el croata que los chinos. No es lo mismo, el croata es un cambista importante. Creo que hay 3 grandes cambistas en la Argentina. Uno de ellos es este hombre croata cuyo apellido me cuesta recordar. Pero en economía están haciendo horas extra este fin de semana. Mientras nosotros estamos acá también trabajando, en economía están llamando por teléfono, haciendo horas extra para tratar de que las cereales, lo que vos contabas, las empresas esta semana estén tranquilos o por lo menos traten de ayudar aportando algunos dólares. ¿Y te parece que va a pasar eso? Me parece que no. Parece que no va a pasar. Convengamos que va a haber, que Massa debería presentar un habeas corpus para ver si Cristina lo apoya. Y bueno, Cristina, hablando del porque mercado, no va a hablar, no dice nada. ¿Te acordás que Cristina reconoció que ella había comprado 5 millones de dólares cuando el gobierno de Macri ya no confiaba en el gobierno de Macri? Eso déjalo para la época que hablemos de Milei. Perfecto. Suspendemos ahí, lo vemos fatigado a Massa para esta semana clave, y pasamos ahora acá al compañero Mariano, que vivió mucho tiempo en Israel, conoce Gaza, conoces Israel todo. Escúchame, esta respuesta, la réplica que mucha gente considera merecida por parte de Israel a las organizaciones guerrilleras de Hamás en Gaza, ¿hasta dónde van a llegar? Para medirlas, por ejemplo, en muertos, que ya hay más de 2.000 del lado de Gaza, creo que hay más de 700 chicos del lado de Gaza. ¿Y hasta dónde va a llegar en muertos y hasta dónde va a llegar en kilómetros ocupados? Si es que va a haber kilómetros ocupados. Bueno, es difícil saber. Lo cierto es que desde Gaza, Hamás y la Yihad Islámica vienen haciendo un asedio permanente contra el sur de Israel y una amenaza continua a través del lanzamiento de cohetes y de misiles y de otros artefactos, incluso muchos rudimentarios, como hemos visto. Ahora, lo que pasó esta semana tiene una dimensión que supera lo habitual, es decir, en cantidad de lanzamiento de cohetes como de cantidad de bajas que han producido. Es verdaderamente enorme. Es un atentado terrorista es un ataque terrorista en realidad, que es de mayor envergadura incluso que el del 11 de septiembre en términos relativos, ¿no? Hay 1.500 muertos aproximadamente en un país de 8.5 millones de habitantes. El 11 de septiembre se estima que murieron 3.000 personas en un país de 300 millones de habitantes. Yo estoy convencido de que la sociedad israelí y el liderazgo israelí o han llegado a la conclusión o van a llegar a la conclusión de que eso tiene que tener una solución. ¿Cómo puede ser? Bueno, por ahora es bélica.
Bueno, lamentablemente sí. Ahora, el problema es que hay 140 o 150 rehenes, lo cual implica una limitación para ese accionar. Pero que va a haber una respuesta. Perdón, ¿por qué un problema? Porque si no vos decís que sería tabla rasa que haría Israel con Gaza. Bueno, yo creo que la respuesta que un Estado soberano hace sobre un ataque que le hace, en este caso una organización terrorista, que ejerce funciones estatales, porque jamás gobierna en los hechos en la Franja de Gaza, ¿no? Hay que entender que cuando se habla genéricamente de Palestina, en realidad son dos entidades geográficas y políticas separadas. Una cosa es Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y otra cosa es Gaza, donde gobierna en los hechos Hamás. Que hacen, y desde allí la yihad islámica y Hamás, pero hacen actos terroristas contra Israel y contra Egipto. Y está cerrado. También hay un paso por Egipto. Sí, pero también está cerrado porque lamentablemente quienes gobiernan la Franja de Gaza, en lugar de atender las necesidades de su población, tienen a 2 millones de personas como una suerte de rehenes permanentes en una especie de cárcel a cielo abierto, en unas condiciones infrahumanas, y la ayuda humanitaria que allí llega, en lugar de utilizarla para el bienestar de esa población, la utilizan para construir una infraestructura de ataque, sobre todo Israel, pero también Egipto. Ahora, Mariano, ¿cómo se explica que un Estado como Israel, que es de los más avanzados tecnológicamente, con de los mejores militarmente más avanzados, la tecnología, la inteligencia, el Mossad es de referencia, ¿cómo le pudo haber ocurrido una cosa de esta naturaleza, de esta envergadura, en su tierra, en su frontera, con la Franja de Gaza, que pareciera ser que no habría equivalencias? Indudablemente hubo una falla de inteligencia o los servicios de inteligencia habrán detectado y el gobierno evidentemente no tomó las medidas adecuadas. Evidentemente hay una falla enorme y que va a producir un trauma de enorme envergadura sobre la población israelí, porque la población de Israel descansa básicamente sobre dos presupuestos. Uno, que cuenta con el aparato de seguridad y de inteligencia más sofisticado del mundo, y segundo, la disuasión nuclear. Esos son los dos pilares en los cuales finalmente esa sociedad ha podido subsistir en un entorno enormemente complicado y ha podido avanzar hasta el punto de haberse convertido en un país muy desarrollado. ¿Vos creés que van a tener miedo a partir de ahora? Bueno, el miedo es una pulsión de vida natural, ¿no? Hay que pensar que la población que vive ahí cerca de la Franja de Gaza, en esas poblaciones, dispone de 15 o 20 segundos desde que ahí suena la alarma para correr al refugio, ¿no? Cuando usted vive en Tel Aviv o en Jerusalén o incluso en ciudades más al norte, dispone ya de casi un minuto. ¿Vos tuviste oportunidad de sufrir alguna situación? Sí, pero de una gravedad mucho menor, ¿no? En alguna ocasión que ha sonado la alarma y uno tiene que correr al refugio, pero estando en Tel Aviv dispone de más tiempo y al breve... ¿Y en Gaza? No, en Gaza yo no pude nunca ingresar a Gaza. Yo he estado en los alrededores de Gaza, porque Israel se retiró de Gaza y gobierna allí Hamás. Yo incluso pedí poder entrar, pero las autoridades que controlan el ingreso y la salida no nos permitieron. Yo pedí con todo el grupo de embajadores latinoamericanos, después pedir como ciudadano privado y me dijeron que era imposible porque la situación de seguridad era muy complicada y si había un ataque y llegaba a haber un problema con el representante de un Estado soberano, era un problema diplomático de enorme envergadura para Israel, para las autoridades allí. Bueno, finalmente no se pudo ingresar, pero he estado en la frontera varias veces. Hay una infraestructura de seguridad que es, como bien decía Javier, realmente resulta increíble que haya podido ser franqueada. Ahora, para ubicarnos históricamente, uno tenía entendido de otra época que la organización de Al-Fatah de Arafat era una organización guerrillera brutal, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, la continuidad de eso es muchísimo más brutal que la de lo que era de Arafat. Es cierto, porque la Autoridad Nacional Palestina en los hechos se fue convirtiendo en el ejercicio de unas funciones estatales casi plenas, como las que hay en Palestina, en Cisjordania, que ha logrado un reconocimiento de la comunidad internacional, de las grandes potencias, un reconocimiento de Israel. Ellos a su vez reconocieron a Israel y conviven con un cierto nivel de, la palabra armonía no es precisa, pero con algún nivel de entendimiento. Cada tanto hay problemas, etcétera. Está la cuestión de los asentamientos, tan cuestionada por la comunidad internacional. Pero jamás es una organización que compite con Al-Fatah, es decir, con la Autoridad Nacional Palestina, por el liderazgo de la causa palestina y que tiene una terminal finalmente en Irán, que es quien está detrás de esta situación, porque lo que están buscando, lo que busca la República Islámica de Irán, es detener
o contener esta serie de acuerdos que ha logrado Israel con los países árabes sunitas, con Egipto, con Jordania, con los acuerdos de Abraham durante la época de Trump, con Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos, y que su culminación sería el lograr un reconocimiento, una normalización diplomática entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Esto es, más que una masacre contra Israel, lo que vos te estás planteando es que van a hacer una suerte de suicidio masivo de la población de Hamás para que no haya ninguna posibilidad de negociación de paz. Bueno, acá lo que pasa es que se podría decir que hay 3 niveles de conflicto. Por un lado está el conflicto entre Israel y Palestina, que no está resuelto o está resuelto parcialmente, pero tiene este problema gigantesco en Gaza. Además de eso hay un conflicto superior, que es el que enfrenta a los países sunitas con los países chiitas y básicamente Arabia Saudita con Irán, en el cual Israel tiene buenas relaciones con los países sunitas. Y a su vez hay un problema adicional, que estamos en un momento del descenso de la política mundial, porque hay una muy mala relación entre las 3 grandes potencias de este mundo, que son en este orden Estados Unidos, China y Rusia. Y ese es el marco en el cual se desenvuelve esto y en el cual hay una bajísima capacidad de las potencias de lograr entendimientos mínimos para administrar estas situaciones que se desestabilizan en Europa del Este, en Ucrania, que se desestabilizan en el Cáucaso, fíjate lo que pasó en Nagorno-Karabaj hace menos de un mes, y que ahora estalla esta situación en Medio Oriente. ¿Vos ves una progresión en ese aspecto, una multiplicación de hechos bélicos o una extensión de este conflicto? La participación de pronto de Hezbollah, la participación de otros países árabes, en el caso inclusive hasta de Irán, en esta progresión tan singular que hay y tan horrible. Yo esperaría que no, pero no lo puedo descartar, porque lamentablemente en Medio Oriente no hay tal cosa como un conflicto en Medio Oriente. En Medio Oriente hay varios conflictos superpuestos que tienen distintos niveles, pero que en algún punto prácticamente todos repercuten sobre los otros. Entonces lo que ocurre con una situación termina repercutiendo en otra, y en algún punto es probable que este tipo de situaciones se espiralicen. Yo espero que no lo sé, pero no lo puedo descartar. Pero estamos en un momento que hay una situación en el mundo de situaciones inesperadas, ¿no? Como así hablaban antes de las elecciones, también en todos los planos. Si ustedes me hubieran preguntado una semana antes del 24 de febrero, yo hubiera creído que Rusia no iba a invadir Ucrania de la manera en que lo hizo. Tal vez sí, que se iba a prolongar la situación en el Donbass, donde hay una guerra civil prácticamente hace 10 años, pero no hubiera dicho que iba a producirse una invasión a toda escala. Esto fue inesperado. Y bueno, y queda la enorme duda qué puede pasar en el escenario asiático, ¿no? Donde siempre está la cuestión. ¿No descartás a China bueno, porque me parece que China también tiene sus problemas con las minorías separatistas? Bueno, China está ejerciendo un rol diplomático cada vez más importante, conforme a la envergadura de su economía, a su categoría de superpotencia económica y en su ambición de ejercer un rol cada vez más grande en el plano global. Lo está haciendo. En Medio Oriente tiene una actitud restrictiva, pero sin embargo logró hace unos meses una cosa muy importante, que es haberlo sentado juntos a Arabia Saudita y a Irán, lo cual es contrario a los intereses de los Estados Unidos y del Estado de Israel. Y logró en este ingreso, en esta ampliación de la membresía de BRICS, que ingresen o que sean invitados simultáneamente Arabia Saudita e Irán, que son los países que se enfrentan por la hegemonía regional en Medio Oriente. ¿Vos querías preguntar? Pero trayendo el conflicto, si se quiere, a la Argentina, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de que haya sectores de la Argentina, sobre todo de izquierda, o del kirchnerismo propio, que simpatizan con organizaciones terroristas como Hamás, o que han tenido una mirada tan amable con Irán, con el régimen de Irán y demás cuestiones? La situación más extrema, Cristina Kirchner firmó un pacto con Irán, sin ir más lejos, ¿no? Con un país que es responsable de los atentados que tuvieron lugar en este país, en 1992 y en 1994. A su vez, la izquierda argentina, lamentablemente, ustedes lo saben mejor que yo, tiene un nivel de hipocresía y de arbitrariedad en cuanto a su valoración de los derechos humanos, que la verdad es que a mí no me sorprende que la candidata de izquierda haya hecho eso. Y hay sectores en el kirchnerismo que son profundamente antioccidentales y que adhieren a estas causas. Claro. A mí no me sorprende, lo veo lamentable, pero realmente no me sorprende a esta altura de la vida. Ahora, muchas de estas cuestiones uno imagina que son parte de una administración religiosa como la que parece dominar
muchas de estas expresiones guerrilleras o estas formaciones como las de Hamás. Digamos, gente que no observa cuestiones políticas, que no le interesan las cuestiones políticas y que son líderes religiosos. Ahora, si uno mira a Israel, da la impresión de que también los dirigentes políticos, como el caso de Netanyahu, están como sometidos a una inspiración religiosa también muy fuerte, porque este es un conflicto que no solo puede tener características económicas, políticas, territoriales, pero uno supone que se están peleando como la época de las cruzadas. Bueno, es cierto, en Medio Oriente no rigen las categorías de la ciencia política que rigen en Occidente, o no rigen plenamente al menos. Por ejemplo, la categoría de Estado Nacional no se aplica plenamente, al menos no a todos los estados, que muchos de ellos nacieron artificialmente como consecuencia de la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, donde las potencias europeas dividieron los territorios de una manera arbitraria y quedaron poblaciones de un lado y de otro que no reflejan cuestiones de tradiciones históricas o geográficas o étnicas o religiosas, sino que han mezclado poblaciones. Y eso trae una enorme cantidad de problemas. Eso por un lado. Ahora, dentro de Israel es el único país democrático de la región, es un país que pertenece a la esfera occidental en esa región. Pero es cierto que el gobierno actual de Israel, en esta vuelta de Netanyahu al poder, la ha hecho a través de una coalición que incluye sectores ultra religiosos, ultranacionalistas, que son muy rechazados por la gran parte de la sociedad israelí y que han de alguna manera obligado al primer ministro a hacer una política muy dura que algunos inconvenientes obviamente tiene. Ahora, yo no puedo juzgar si ese gobierno es bueno o malo, no me corresponde a mí hacerlo. Yo en todo caso trato de explicar el comportamiento internacional de los estados. El tipo de régimen interno que los países tienen, si bien no es irrelevante, no es el hecho central de la política internacional, que es cómo los estados interactúan unos con otros. ¿Me puedes explicar, vos que estuviste en Israel, cómo es esto de que los religiosos que estimulan la posibilidad de hacer desaparecer Gaza y todos los países árabes que están en contra, musulmanes que están en contra de ellos no van a la guerra, sus militantes, digamos? Sí, de hecho en el Estado de Israel hay una gran crítica por parte de la sociedad secular, podríamos decir, que vive básicamente en las grandes ciudades, sobre todo en las costas, en Tel Aviv, en Haifa, etcétera, sobre esta población ultra religiosa que goza de privilegios que se le han ido otorgando a través de la legislación. Política. Sí, porque ellos tienen un rol en la política muy importante, controlan en gran parte, durante mucho tiempo controlan o han controlado el Ministerio de Educación, por ejemplo, que es central para la formación de la juventud, controlan por ejemplo el Ministerio del Interior y otros resortes en este momento el Ministerio de Seguridad Interna. Bueno, obviamente que es una cuestión que es rechazada. Si ustedes hablan con gran parte de la población de Israel secular, va a estar totalmente en contra. Incluso esto le ha traído una cuestión que muchas veces se señala, que es una separación cada vez mayor entre el Estado, entre Israel o el gobierno de Israel y los judíos de la diáspora, que básicamente están en los Estados Unidos y en otros países, por ejemplo en la Argentina. Eso existe y bueno, mucha gente lo critica, yo puedo tener críticas, pero yo no soy quien para opinar sobre... No soy tampoco quien para opinar sobre qué debe hacer el Estado de Israel, ¿no? No, claro, obvio. Bastante tenemos con el nuestro. ¿Vos, Javier, querías preguntar? No, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte. Y nos vamos a perder parte... Sí. De la disertación y de la clase que nos ha dado. Sí, creo que lo que nos quedó claro es que si bien no sabemos cómo va a seguir seguramente con muchísimos muertos. Bueno, desgraciadamente es posible que así sea, ojalá que no nos equivoquemos, pero tampoco, si yo dijera que no, estaría mintiendo sobre lo que creo que lamentablemente puede ocurrir. ¿Y duración? Bueno, es que estos conflictos los conflictos geopolíticos por lo general tienden a mantenerse en el tiempo, porque tienen dos bases que no se pueden modificar. Uno es la geografía y el otro es la historia, que se puede modificar en todo caso de aquí en adelante, pero de aquí para atrás no. Y la historia genera en los pueblos, en las naciones, lo mismo que genera la personalidad en el comportamiento de los individuos. Y eso es inseparable del devenir histórico de los países. Te voy a hacer una pregunta final. Supongamos que vos sos el jefe de una formación especial de estas suprarreligiosas, combativas, terroristas, y
y que planificás, digamos, triunfos de distinta índole. Por ejemplo, planificás el atentado a las Torres Gemelas. Se supone que un jefe medianamente militar debe pensar que después de esas Torres Gemelas tiene la capacidad para hacer otro tipo de atentados de esas características, o imagina una escalada bélica mucho más importante en el cual su fracción saque ventaja. ¿Cuál es la ventaja que han sacado estos personajes de Hamás al hacer una invasión o entrar en el territorio judío de esta manera y provocar una masacre de esas características? ¿Qué van a ganar? ¿Publicidad? Lo que sucede es que Hamás actúa por sí mismo y por indicaciones de Irán. Irán es una fuente y una amenaza es una amenaza permanente contra la paz y la seguridad internacional. Irán tiene una política antioccidental que promueve la destrucción de Israel, que busca un arma nuclear en Medio Oriente, que en caso de ser conseguido va a generar una carrera de proliferación nuclear, y promueve el terrorismo. Es difícil de imaginar en nuestra concepción eso, pero eso es una realidad y existe. Lamentablemente Irán es un país gobernado hace 44 años por una teocracia absolutista que derrocó la monarquía prooccidental del Shah, pero Irán es un país fundamental del sistema internacional, es un país fundamental en Medio Oriente, es un país sofisticado, es un país de 80 millones de habitantes, heredero de un imperio, heredero de una cultura milenaria. Y Irán va a seguir existiendo. Mientras exista la teocracia de Irán, desgraciadamente eso es una fuente permanente de amenaza para la paz y la seguridad. Bueno, te agradezco. No, gracias. Y a ustedes volvemos en apenas un minuto para completar lo que nos quedaba del compañero, de la estrategia de los cuarteles centrales del compañero Javier Milei, parte de los que van a combatir el próximo domingo electoralmente en esta Argentina tan necesitada de algún tipo de solución económica, social y también política. En un minuto nomás. Javier y también Mariano, que está atendiendo acá sus cuestiones personales con el teléfono, nos vamos a despedir cumpliendo con lo que prometimos, que es lo que está pasando en el cuartel de Milei, que están nerviosos, pero muy la expectativa, menos excitados y menos preocupados que en los otros dos cuarteles, o porque son unos irresponsables o porque tienen razón, pero sabrá Dios cómo es el tema. Están extremando el tema del control de la seguridad electoral. Por eso les dijimos que esta semana viene el presidente de Indra a dar explicaciones sobre cómo va a ser el conteo, el escrutinio de la próxima elección, porque hay algunas dudas, no solo en el cuartel general de Milei. Mientras tanto, van a usar de campaña publicitaria sobre la dolarización este corto protagonizado por Cristina Fernández de Kirchner, quien a la población en algún momento le explicó que lo mejor que nos podía ocurrir era dolarizarnos. Yo en el año 2012 especifiqué un depósito en dólares de varios millones de dólares porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bonex y me agarró el corralito. Me parece que no saben por qué Milei hace este tipo de propuestas, ¿no es cierto, Mariano? En fin, Javier. La misma explicación que da Milei. Buenas noches, nos vemos el próximo domingo y sí, para ese día trascendente, no más importante que hoy en el Día de la Madre, pero vital para el futuro de la Argentina. Gracias.